Venezuela no puede sola y es momento para que se abra a la comunidad internacional, no solo para que en este momento le ayude a superar la crisis humanitaria que está viviendo debido a la situación en que los dejó este doble terremoto que se registró la semana pasada y que pegó con mayor fuerza en Caracas y La Guaira, sino también para la reposición de su infraestructura carretera, hospitalaria, de educación, de diversos elementos que hoy están dañados, así como el sector energético. Hoy en Daily Energy tenemos a una invitada especial que nos habla cómo es importante que Venezuela haga un cambio a los años del chavismo y el gobierno de Nicolás Maduro, que durante todo ese tiempo estuvo cerrado en gran medida a el capital internacional, y hoy es momento de abrirse. Además, también hoy en Daily Energy vamos a hacer una comparación entre México y Ecuador, que hoy se disputan en la cancha, ¿sí? Un pase a las otras etapas del Mundial. México está pendiente de este tema, pero vamos a hablar acerca de México y Ecuador, sus diferencias en el sector energético. Muy buenas tardes a todas y todos. Bienvenidos a Daily Energy. Yo soy María Fernanda Navarro y el día de hoy vamos a platicar acerca de Venezuela. Vamos a platicar largo y tendido. Y es que este país se enfrenta a uno de los momentos más complejos durante los últimos años. El impacto humanitario provocado por el terremoto, también se suman los desafíos económicos, la fragilidad de su infraestructura energética y la incertidumbre sobre el futuro de su industria petrolera, principal fuente de ingresos del país, por cierto. Incluso la presidenta Claudia Sheinbaum ayer reveló que el gobierno venezolano solicitó apoyo a México con alimentos perecederos, plantas potabilizadoras de agua y plantas de generación eléctrica, una petición que refleja la magnitud de la emergencia. Vamos a retomar un poco de las palabras de la presidenta Claudia Sheinbaum, lo que habló ayer en torno a la solicitud del pueblo venezolano en la conferencia matutina. Hablamos en general de la situación de Venezuela, muy triste lo que están viviendo, y siempre nuestra solidaridad, eso fue lo que le expresé. El general secretario hoy nos informó que 2 personas fueron rescatadas por la Brigada Mexicana, son 250 elementos que van a permanecer ahí, y el día de ayer llegó un comunicado a la Secretaría de Relaciones Exteriores pidiendo más apoyo. Es una carta que enviaron a México y a otros países. Ellos piden plantas potabilizadoras para agua, plantas de energía eléctrica, y también ahora sí ya piden algo de alimentación de productos no perecederos. De todas maneras ya se abrió la colecta en muchos lugares en México, como siempre México muy solidario, y nos estamos poniendo de acuerdo con las distintas entidades que abrieron los centros de acopio para poderlos llevar a un solo lugar. Una parte pueda ir en avión y otra parte ya está preparando la Secretaría de Marina un barco para que otra parte pueda ir en barco. Por la Marina. Ahora, las autoridades venezolanas informaron que los terremotos no afectaron a la mayor parte de la extensa infraestructura energética de Venezuela, incluidos sus principales yacimientos petrolíferos y terminales de exportación. La producción total de crudo se sitúa aún en 1.2 millones de barriles al día, de acuerdo con lo que declaró la ministra de Petróleo, Paula Henao, en una entrevista radiofónica en la que añadió que las autoridades estaban evaluando las reservas de combustible, pero que se garantizaría el suministro de gas y gasolina a la población. Sin embargo, lo que preocupa más es la crisis humanitaria que está presentando el país con las mayores reservas petroleras del mundo. La Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, advirtió hoy que la situación humanitaria en las zonas
afectadas de Venezuela por los terremotos del 24 de junio, pues continúa agravándose. Durante una rueda de prensa en el Palacio de las Naciones, la portavoz de ACNUR, Carlota Wolf, dijo que la situación humanitaria se está deteriorando rápidamente. De acuerdo con las primeras evaluaciones, cerca de 16,000 personas han tenido que abandonar sus viviendas y buscar un lugar alternativo para vivir, aunque pues una parte de ellas permanecen en espacios públicos debido a la falta de alojamiento. Para analizar todos estos elementos que ya comentábamos al inicio de este espacio, nos acompaña la maestra Norma Soto Castañeda. Ella es especialista en negocios internacionales de la Universidad La Salle. También tiene una especialidad en relaciones internacionales y comercio. Maestra Norma, muchas gracias por acompañarnos. ¿Cómo se encuentra hoy? Un gusto saludarles. Muy bien, gracias. ¿Ustedes? Todo muy bien y pues agradecidas de que pues tenga este espacio para platicar con nosotros en el Daily Energy. Me gustaría empezar por un panorama general. ¿Cómo es que ve la situación de Venezuela en este momento con todos estos elementos que ya comentaba? Pues la crisis humanitaria, pero también la situación política en la que se encontraba antes de este terremoto y con ello también la situación económica en la que estaba viviendo Venezuela. Pues muchas gracias por la invitación. Yo encantada de poder participar con ustedes. Efectivamente, Venezuela ha estado últimamente en los radares a nivel internacional por la cuestión de lo que pasó con Nicolás Maduro, el anterior presidente, ahora con Delcy Rodríguez, que está gobernando de manera interina, pues se enfrenta a una situación un tanto difícil. Si bien es cierto, cuando toma ahorita el gobierno ya había una crisis económica muy fuerte, a ello se suma lo que lamentablemente ha sido el temblor y que bueno, que no ha dejado de temblar y que las réplicas han sido fuertes y que es un gran reto para el actual gobierno, no solamente por la crisis humanitaria que se está viviendo, sino también porque es un reto político en el cual pues ellos deben de gestionar toda esta crisis por las emergencias de cómo es que la van a resolver, esta fragilidad económica que ellos tienen, porque principalmente dependen, como bien se había mencionado, de lo que es el petróleo, y entonces también pues también hay una presión internacional para que se pueda resolver toda esta situación. En términos generales, el panorama no es bueno para Venezuela en ninguno de los aspectos, ni económico, ni político, ni social, ni en cuestión internacional. Entonces tiene que haber como un plan, toda una estructura que permita salir de esta situación. Y una buena estrategia es efectivamente pedir la ayuda a nivel internacional de tal forma que todos los países puedan coadyuvar a este desarrollo y crecimiento interno que se está enfrentando ahorita Venezuela con una elevada inflación, con suficiente escasez de pues alimentos, medicamentos y de muchísimas situaciones y con toda una infraestructura eminentemente dañada. Claro, uno de los pues elementos que he leído por ahí en análisis, sobre todo en medios de comunicación de Estados Unidos, es que el país, bueno, Venezuela, estaba mejorando o apenas comenzaba a mostrar signos de recuperación después de que Nicolás Maduro pues fuera arrestado por el gobierno de Donald Trump. Vámonos un poquito atrás antes de este terremoto que está está generando una crisis humanitaria. ¿Cuál era el panorama general? ¿De verdad Venezuela estaba mostrando signos de recuperación en materia económica, democrática? ¿O realmente solo era una percepción hacia afuera y por la intervención de Estados Unidos? Desde mi punto de vista era una percepción, porque la salida de Nicolás Maduro y la entrada de la actual presidenta Delcy Rodríguez no resuelve todo de manera mágica. Ya había problemas muy fuertes. Por ejemplo, cuando estaba gobernando Nicolás Maduro, el 40% de la energía ya se estaba perdiendo. ¿Por qué razones? Porque había fallas técnicas, contaban con equipos obsoletos en las subestaciones que había, también había vandalismo, robo de cables.
Entonces, todo esto hacía que tampoco la energía pudiera llegar de manera rápida a los lugares. Hay que mencionar que la energía se genera al sur de lo que es Venezuela y entonces tarda tiempo en llegar al norte, al occidente, a todos los lugares que se necesite. Entonces, no había una recuperación económica como tal. Simplemente había este cambio, se estaban sentando las nuevas bases, la nueva estructura, el nuevo ambiente petrolero, porque ellos dependen de ello, que se estaba generando a nivel internacional, y bueno, empezar a hacer planes de manera interna que pudieran favorecer a la estabilidad económica. Sin embargo, pues una salida de 6 millones de personas de Venezuela ha sido impresionante por la situación en la que ellos han vivido, y entonces una economía no se recupera rápidamente, es de manera paulatina, con una inflación muy alta, una hiperinflación, que entonces tendría que empezar a disminuir poco a poco, pero vuelvo a esto, ha sido una percepción nada más de carácter internacional, porque internamente todavía ellos estaban con este proceso de crisis, no de mejora, sino más bien de observar de un cambio de la salida de Nicolás Maduro con la entrada del actual presidente Delcy Rodríguez y las nuevas estructuras que se iban a estar asentando. Que viene el terremoto a afectar y que, bueno, vuelve con todo este desequilibrio económico, político y social de manera interna. Ahora, me gusta mucho que nos describa, maestra, situación, este panorama general que tenía el sector energético en el país, que era de crisis. Es interesante porque finalmente es uno de los países con las mayores reservas petroleras del mundo, y aún así había una crisis marcada debido a que no había inversión en infraestructura en el sector energético. Con la intervención de Estados Unidos empezaba a cambiar algo, y déjeme preguntarle otra cosa. ¿Qué va a pasar ahora que pues ocurrió este fenómeno natural? ¿Cambia algo la intervención de Estados Unidos? Pues de manera directa no, porque es como que el plan que tenía Donald Trump, ¿no? Y teniendo cierta injerencia en América Latina para poder generar sus vínculos como gobierno. Lo que ha anunciado ahorita en el momento es que Donald Trump va a dar una ayuda de $150 millones. España también va a dar ayuda, pero lo van a hacer a través del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, el PNUD, que eso implica toda una ayuda, pero mayor fuerza de los Estados Unidos o mayor apoyo no se ha anunciado. Es decir, sí los voy a ayudar, voy a mandar ayuda humanitaria, voy a mandar dinero a través de los organismos internacionales, en este caso de Naciones Unidas que yo mencionaba, pero no ha habido una mayor presencia, una mayor explicación de que él pudiera tener una mayor injerencia. De ahí que la presidenta Delcy Rodríguez se haya acercado a México por el apoyo que se ha mostrado, y a otras naciones como ayuda humanitaria. Es decir, la ayuda humanitaria proveniente de cualquier parte del mundo pues es bienvenida, no solamente en especies, sino también en personas especialistas en sismos que les puedan ayudar a detectar, como los topos aquí en México, o especialistas que puedan decir: esta infraestructura está ya muy mal, ya no podemos hacer este cierto tipo de movimientos. Es decir, especialistas que puedan ayudar a esta situación en la que se está generando, pero no hemos visto mayor participación de los Estados Unidos. Perfecto. Ahora, ¿qué consecuencias cree que pueda tener esta crisis para pues, la producción y exportación de petróleo venezolano, o incluso la reposición de su infraestructura? Porque mucho se hablaba una vez que salió Nicolás Maduro, bueno, más bien lo sacaron a Nicolás Maduro del gobierno, era que se tenía que invertir muchísimo en infraestructura energética. ¿Qué va a pasar ahora? ¿Esto cambia, moldea el futuro próximo en materia energética en Venezuela? Sí, siento yo que lo que tiene que hacer Venezuela es que requiere inversión extranjera directa para que se pueda recuperar toda su infraestructura en cuestión de energía eléctrica. Ahí sí tiene que hacer un llamado a nivel internacional como apoyo, ya con este nuevo cambio de gobierno, generar las bases, establecer una estrategia
que permita que lleguen las inversiones, y cuando llegan estas inversiones pueden ayudar a todo el daño que había en esta infraestructura. Toda esa infraestructura que ya es muy vieja, que es obsoleta, que yo mencionaba, bueno, poderla modernizar y que la propia sociedad pueda tener beneficios y en esa manera ir creciendo. Entonces, por un lado, lo que es la inversión extranjera, pero también los acuerdos internacionales que se puedan llevar a cabo con diferentes países, en este caso principalmente ahorita con México, con los Estados Unidos, con la Unión Europea, con los países árabes, ya que ellos son también grandes productores de petróleo, y esta participación a través del OPEP, entonces eso coadyuvaría a este desarrollo interno que pueda tener Venezuela. Abrirse al plano internacional en este momento de urgencia, que vendría siendo la solución no solamente de lo interno, sino requiere del apoyo exterior, que pienso yo que habría muchas empresas interesadas en invertir en lo que es Venezuela, por ser un gran productor de petróleo, el principal que tiene las reservas a nivel internacional. Entonces esto es una muy buena condición para que puedan llegar las inversiones extranjeras, claro, con ciertas reservas, con ciertas indicaciones que tenga que hacer Venezuela para proteger su propia economía, para proteger su propio sector, pero que les ayude la cuestión interna. Solamente así pienso yo que podrían salir adelante, con apoyo internacional, pero con una buena estrategia establecida al interior. Sin embargo, esto que menciona, antes de que ocurriera el terremoto, de que necesitaba inversión extranjera, había muchas dudas porque señalaban que no había un marco legal de confianza, que no había las condiciones democráticas necesarias para que los inversionistas internacionales se acercaran a Venezuela. Ahora me imagino que el panorama aún es más complejo debido a esta situación. En ese sentido, ¿qué piensa? ¿Que podría ser incluso todavía más difícil que ese interés en invertir en Venezuela se presente? Sí, efectivamente, pero pese a que hay un gobierno ahorita en transición, lo que tiene que hacer la presidenta Delcy Rodríguez es crear las leyes y las condiciones que como yo mencionaba, para que estos capitales puedan llegar y puede aprovechar este contexto, un contexto lamentablemente triste, feo por este fenómeno natural, que ahí permitiría que las empresas pudieran llegar a invertir creando estas leyes específicas, estas condiciones rápidas que permitan este desarrollo interno de lo que es la inversión. Es cierto, ella está ahorita de manera interina, pero estableciendo un buen plan de desarrollo interno en estos momentos, tendría impacto en el futuro. Estas son las condiciones, como yo mencionaba, para proteger la economía, los recursos, los intereses de la propia Venezuela. A esto estamos abiertos. Estas serían lo que son las condiciones de carácter internacional, y se puede basar en muchos acuerdos y tratados internacionales que hay de manera energética, y de ahí poder tomar algunos aspectos considerables e ir avanzando. Es cierto, hay muchas personas que no quieren arriesgar lo que son sus capitales, pero por estas inversiones, pero generando las bases jurídicas y apegadas a derecho internacional, podría tener grandes beneficios, y lo tiene que hacer de manera urgente, porque no hay otra forma en que pudiese resolver los problemas internos, porque hay daño de viviendas, hay daño de hospitales, hay daño de carreteras. Entonces, ¿cómo vaya a llegar todo lo demás? Requiero de este apoyo internacional, no solamente ayuda humanitaria, sino ya con capitales que se puedan quedar en el país, que puedan ayudar a resolver todos estos problemas que se tienen ya desde antes de infraestructura, porque estamos hablando de una infraestructura vieja que data de los años 50, 60, 70, que sí requiere mayor mantenimiento, que sí requiere cambios. Entonces, frente a ello, sí se podrían obtener muchas cosas. Un tratado, un acuerdo que permita generar cooperación en algunos sentidos, ayuda en otros aspectos, inversiones, y todo eso se va sumando de tal forma que se puede ir construyendo una pirámide de ayuda económica y desarrollo económico interno para la propia Venezuela, que no es imposible, sino generar esta condición, una ley rápida,
pero bien estable, que ayude a toda esta situación, porque si no, ellos no podrían salir adelante. ¿Cuál sería el primer paso? La ayuda humanitaria que se está pidiendo. Segundo paso, generar aspectos de cooperación en diferentes sectores, inclusive con aspectos técnicos que se tendría que incluir en lo que es el tratado, intercambio de técnicos, intercambio de especialistas que coadyuven al proceso, desarrollo de infraestructura, qué tipo de infraestructura, inclusive solicitarla ya de manera sostenible, sustentable, que se requiere para la propia economía, y de ahí ir avanzando, que es un gran reto para el actual gobierno, moverse en todos los sentidos, económico, político, social, internacional, e ir saliendo para poder salir de esta crisis, que es tan fuerte en todos los sentidos. Así es, maestra, muy interesante lo que menciona. Venezuela no va a poder sola, necesita abrirse hacia la comunidad internacional, pedir ayuda, tanto en materia para esta crisis humanitaria, su sector energético, pero también otros sectores de infraestructura. Algo interesante porque cambia la fórmula completamente de lo que estuvimos viendo durante los años del chavismo y durante pues el gobierno de Nicolás Maduro, en el que se negaba absolutamente la entrada de bueno, no absolutamente, pero sí en gran medida la entrada de capitales extranjeros al país. Una revolución total. Así es. Exacto. Pues maestra Norma Soto Castañeda, especialista en negocios internacionales de la Universidad La Salle, muchísimas gracias por esta entrevista tan interesante en torno a lo que está ocurriendo en Venezuela. Yo encantada. Excelente tarde. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias. Pues realmente interesante esto que nos menciona el especialista de La Salle. Venezuela tiene que hacer un cambio absoluto en su forma de gestionar, los recursos y de abrirse a la comunidad internacional. ¿Tú qué piensas acerca de este tema? Ya sabes que tenemos aquí nuestro chat abierto en nuestras sesiones en vivo de Daily Energy. Danos tu opinión, qué piensas acerca de este tema. Pues ya saben, siempre apoyando a la población de Venezuela, haciendo análisis de lo que está ocurriendo. Hoy también vamos a dejar aquí a través de este espacio estas imágenes en donde se puede enviar ayuda al gobierno de Venezuela a través de canales que son confiables para que sí justamente llegue este apoyo, ya sea económico o en especie, que se le quiera enviar al pueblo venezolano. Vámonos con otra información, porque hoy México y Ecuador se enfrentan en el Mundial. Pero fuera del terreno de juego, ambos países también tienen como diferencias en el sector de la energía. Vamos a ver, mientras México apuesta por fortalecer a Pemex, ampliar su infraestructura eléctrica y acelerar la transición energética con nuevas inversiones en renovables, pues Ecuador enfrenta el desafío de garantizar el suministro eléctrico a través de su gran fortaleza, que es bastante diferente a la de México, la generación hidroeléctrica. Además, pues también está en un proceso de diversificar su matriz y aprovechar mejor sus recursos petroleros. Algo interesante es que hoy por la mañana en Ecuador se informó que se están presentando cortes del suministro de energía en varias provincias tras registrarse una explosión en una subestación eléctrica que provocó la salida de una importante central, según lo informó la Compañía Eléctrica Nacional. La Corporación Eléctrica del Ecuador explicó que la explosión ocurrida esta madrugada en la subestación Paute Molino provocó la desconexión del complejo Paute Integral, que es una de las principales estaciones del país, que aporta hasta con 40% de la energía. La compañía no especificó qué provincias están viendo afectadas,
pero pues desde el primer momento señaló que se están activando los protocolos de seguridad para proteger al personal, resguardar la infraestructura y preservar la estabilidad del sistema nacional interconectado. Esto lo comentó justamente la comisión a través de un comunicado sin dar mayores detalles sobre las causas de la explosión. Las autoridades han dispuesto en coordinación con las empresas distribuidoras desconexiones del suministro de energía programadas en varios sectores del país mientras se realizan los trabajos de reparación. Ahora, la empresa distribuidora en la capital, Quito, informó sobre la afectación en al menos 15 regiones a lo largo de la ciudad. Muy probablemente, a diferencia de México, en varias partes de Ecuador no se va a poder ver el partido México-Ecuador. Sin embargo, pues más allá de que no se pueda ver este partido, pues vamos a estar dándole seguimiento para checar qué impactos va a tener esta desconexión que se está viviendo hoy. Y pues con esta información quisimos un poco hablar acerca de las diferencias entre México y Ecuador en materia energética. También me parece que México está viviendo una situación bastante compleja con garantizar el suministro eléctrico. Uno de los elementos que hemos visto mucho en el gobierno de Claudia Sheinbaum es este enfoque en tener la soberanía energética, seguridad energética, que la mayor parte del país tenga este suministro eléctrico asegurado, y por eso se han hecho diversos anuncios de inversiones mixtos con el gobierno. Nos referimos a mixtos desde el gobierno en conjunto con la inversión privada para fortalecer, robustecer pues sí, suministro eléctrico que ya habíamos hablado de acuerdo con diversos análisis, pues es una de las patas flojas del gobierno mexicano para que pues otros inversionistas del extranjero se fijen en pues México. Vamos a estar pendientes. ¿Cuál es tu predicción en torno a cómo va a ganar México en la cancha? Porque todos aquí creemos que México va a ganar hoy en el partido México-Ecuador. Puedes opinar aquí en nuestro chat abierto de nuestras sesiones en vivo de YouTube, también a través de @petróleo y energía. ¿Qué piensas acerca de estas diferencias en materia energética de Ecuador y México, pero también de qué piensas acerca del marcador México-Ecuador hoy por la tarde a las 7 de la noche? Va a estar la atención, claro, de muy buena parte de la población en este juego, que por ahí he escuchado que no va a ser un oponente suavecito, Ecuador, entonces vamos a estar muy pendientes. Por el momento, el Daily Energy concluye. Mañana nos vemos con más información. Dejen todos sus comentarios en este chat a través de @petróleo y energía. Yo soy María Fernanda Navarro. Gracias por acompañarme esta tarde. Escucha nuestros programas completos con análisis y conversaciones junto a los líderes del sector energético, cuando quieras y desde donde estés. Petróleo y energía, ahora también disponible en Spotify.